No se ve la computadora, ¿verdad? Muy buenas tardes, hermanos. Iglesia Bautista El Camino, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Son las 7 de la tarde y 8 minutos. Mil disculpas por los minutos, que nos hemos atrasado, pero la productora acaba de llegar y tenía, parece que un problema de tránsito para llegar aquí, pero ya estamos en el aire, estamos transmitiendo en vivo. Como les decía, hoy es miércoles 27 de mayo, es el último miércoles del mes. Este próximo domingo será el último día del mes y se nos acabó mayo. ¿Qué les parece? Se nos acabó mayo. Así que para todos una palabra de bienvenida a este momento en que a mitad de semana nos detenemos, tomamos unos minutos para reflexionar en la palabra del Señor acerca de un tema que nos llama la atención, que nos preocupa, y en este caso responderemos a una pregunta que estuvo en las noticias durante estos primeros 4 días de la semana, más el fin de semana anterior, algo que espero que a ustedes les haya llamado la atención, como lo hizo también para conmigo. Así es que vamos a prepararnos para ese momento en unos segundos más. Por ahora, aparte de la bienvenida a los que nos visitan, que están por primera vez con nosotros, que nos visitan de otras iglesias, que nos encuentran por ahí buscando algo de la palabra del Señor en este tiempo, a todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga y les llene de su amor y de su gracia. Así que vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos, y esta tarde no tengo motivos más que los que hemos orado últimamente, porque el hermano John Hastings necesita mucho de nuestras oraciones. Me enteré también en estos días que no solamente él está hospitalizado, sino también su esposa. Así que ellos como matrimonio pues se contagiaron, están los dos en el hospital, así que esperamos buenas noticias dentro de poco. Las demás noticias son las que ya les hemos compartido y que lamentablemente han terminado con la vida de varios de nuestros apreciados hermanos. Así es que vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más, a mediados de esta semana, nos detenemos para reflexionar en tu palabra, para estar en comunión contigo, pero también en contacto a través de este hermoso medio con los hermanos que nos juntamos, que nos congregamos y somos parte de la Iglesia Bautista El Camino. También gracias, Señor, por todos aquellos que nos ven y nos verán en los próximos minutos, en las próximas horas, y que reflexionarán junto con nosotros a lo que la palabra tiene para esta tarde y para nuestros corazones. Señor, gracias porque has sido bueno, porque para siempre son tus misericordias, tus regalos, tus gracias para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos has mantenido a todos con salud, porque hemos salido avante con este asunto del coronavirus y que nos seguimos aprontando para ver qué es lo que va a pasar dentro de poco cuando tú en tu gracia inspires, concedas que se descubra esta vacuna que nos va a ayudar a salir victoriosos de esta batalla. Padre, oramos por cada uno de estos médicos, científicos, investigadores que están trabajando en esto y que buscarán algo que ayude a impedir que este virus se propague entre los seres humanos. Señor, así que por favor bendice a cada uno que se está esforzando, dale de tu inspiración, dale de tu gracia para que puedan ellos descubrir pronto esta vacuna. Mientras tanto, gracias por el cuidado que has tenido con toda la familia espiritual, y gracias también porque aún en medio de las dificultades, como los hermanos que han perdido la vida, tú has sido el consuelo, el bálsamo que refresca las almas y los corazones de aquellos que han perdido a un ser querido en estos días. Señor, ahora que estamos aquí en tu presencia, pedimos que tú, Espíritu Santo, nos inspire, nos ayudes para ir adelante con el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Así que con esta palabra de oración nos preparamos entonces para el estudio bíblico de esta tarde, y que queremos introducir más o menos de esta manera. En primer lugar, quiero decirles que el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Los elementos esenciales del mensaje del Evangelio. Ahora, los títulos no deben ser tan largos como lo tenemos acá.
dicen los expertos en comunicación que un título debe ser breve, lo más conciso posible, pero que despierte el interés de saber qué es lo que dice el resto del contenido. Bueno, en estos casos estamos hablando de los elementos esenciales del mensaje del Evangelio. Es como una declaración un poquito larga, pero ya me van a entender por qué lo hemos hecho así. Bueno, y comienzo con estas palabras. Casi leeré algunos mensajes periodísticos que he recopilado de distintos medios de información en el internet y en la prensa. Así es que a ver cómo me ayuda con esto. Ustedes me ayudan con esto. Pero ven en la gráfica de la pantalla, dice el presidente Trump ha declarado a las iglesias esenciales y hace un llamado a los gobernadores a que las abran, que permitan que los templos se abran, ¿verdad? Bueno, esto sucedió el día viernes 22 de mayo pasado, que él estaba en una declaración pública a través de la prensa y la televisión. Él declaró que estaba identificando a las casas de culto como lugares esenciales que brindan servicios esenciales. Y esta frase se tornó una frase clave, especialmente en el idioma inglés. La asociación de prensa dijo que Trump pidió también, junto con esta declaración, a todos los gobernadores que permitan que nuestras iglesias y lugares de culto, es decir, los templos, se abran ahora mismo. Ahora, los llamados a este cambio se produjeron después de que iglesias bautistas, metodistas y de otras denominaciones, también de la iglesia romana, hicieron un llamado a sus gobernadores de Minnesota y de California a que se dieran cuenta y que los gobernadores realizaran cambios, porque ellos estaban observando que si no habían cambios, estos dos estados iban a comenzar casi revolucionándose a la orden de los gobernadores a realizar cultos en los templos, desafiando las políticas que estaban establecidas porque las consideraban desiguales. Las pautas, por ejemplo, emitidas por el gobernador Tim Walz de Minnesota y Gavin Newsom de California, dijeron ellos, son menos restrictivas para los negocios minoristas que para los templos de adoración. En otra nota de prensa, el señor Eric Raschbach, vicepresidente de Becket, una organización de defensa de la libertad religiosa, dijo en una declaración escrita lo siguiente: si los centros comerciales, los casinos, las licorerías, los bares y los restaurantes se están reabriendo, ¿por qué no pueden hacerlo las iglesias de Minnesota? Nuestra constitución y nuestra enmienda así lo aseguran, citó él. Y para que todos entendamos esto, quiere decir que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión y que impide la práctica libre de la misma. O sea que si viene una ley determinada por el gobierno federal, estatal o local que quiera impedir o modificar la manera en que esa iglesia realiza su adoración, bueno, esa iglesia, ese grupo se puede proteger a través de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También prohíbe la práctica libre de la información y de la libertad de expresión. Así que esto es una enmienda muy importante de la Constitución de este país. Por otro lado, el presidente del Comité Ejecutivo de la Southern Baptist Convention, de la Convención Bautista del Sur, dijo que estaba complacido de escuchar al presidente Trump afirmar su posición por las libertades religiosas y que las iglesias son esenciales para la estructura y el desarrollo de los Estados Unidos. Así que si ustedes ven, dice ahí en la ilustración, esta es una manifestación en frente del gobernador de California, donde la gente estaba, por favor, reabran las iglesias, los templos aquí en California, y ellos estaban repitiendo también la frase que el señor Trump dijo, y que donde él declaró que las iglesias y los lugares de oración son esenciales. Ahora, ese asunto de que la iglesia es esencial, los lugares de adoración son esenciales,
Como lo escuché tantas veces durante este fin de semana pasado y estos primeros días de la semana, me llamó la atención. Uno entiende la palabra, pero quiere asegurarse o buscar mayor riqueza acerca de la palabra. Y yo me fui a la Real Academia Española y encontré lo siguiente. Esenciales es todo aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente de las cosas y además lo invariable. Todo eso es esencial. Por ejemplo, usted y yo consideramos el oxígeno que respiramos como esencial. Si no existiera eso, pues nos morimos, así de simple. Así que es esencial respirar un buen aire, ¿verdad? Un ejemplo, simplemente. Entonces, la pregunta en relación a lo que el presidente declaró. ¿Qué fue lo que él declaró? Dice, vamos a leerlo en español también, identificando las casas de culto como lugares esenciales que brindan servicios esenciales. Identifying houses of worship as essential places that provide essential services. Es lo que el presidente dijo. Y se ha repetido en toda la prensa, los periódicos, la televisión, en fin, por todos lados. Entonces, nuestra pregunta en esta tarde es, ¿cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio para que esta declaración no solamente se trate de una declaración del presidente, sino se trate de un concepto que usted y yo debemos tener claro también en nuestra mente y en nuestro corazón? Es esencial que una iglesia exista, es esencial que ustedes y yo nos reunamos en el templo, es esencial que adoremos al Creador de todas las cosas, es esencial la existencia de una iglesia. Bueno, en nuestro caso esa es la pregunta. Por eso, ¿cuáles son esos elementos que una iglesia tiene, que el espacio de adoración ofrece para que los elementos esenciales del mensaje del Evangelio sean importantes? Bueno, para empezar, no olvidemos lo que significa la palabra evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas o las buenas noticias. Y está definido así como el mensaje del perdón de pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados. Así que hay una buena noticia, ese es el evangelio. Y la buena noticia es que ni usted ni yo tenemos que pagar por todas esas faltas, porque Cristo ya las pagó en la cruz del Calvario. Tan pronto usted reconozca eso y acepta a ese Jesús, usted queda con su saldo pagado. En esencia, entonces, es el Evangelio el plan de rescate de Dios por usted y por mí. Ahora, hay una condición para que esto usted se pueda apropiar de esto. Usted debe creer y confiar en su Hijo divino, Jesucristo, con el fin de ser reconciliado usted con Dios, con este Dios que es santo y que es puro y que no se puede mezclar con el pecado. Entonces, ustedes y yo, con nuestra naturaleza, somos de condición pecaminosa, así que no podemos llegar a la presencia de Dios en esa condición. Pero aquí viene la buena noticia, el Evangelio. El Señor Jesús muere por nosotros, por estos pecados, y nos hace limpios y blancos, dice, limpios y blancos como la nieve, dice un pasaje por ahí. En esencia, entonces, el contenido esencial de este mensaje de salvación se nos expone claramente en la Escritura. Así que, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él presenta el contenido del mensaje del Evangelio. Él, en un par de versículos, resume todo esto esencial del Evangelio. Así que quiero invitarlos a que lo leamos juntos y que meditemos un poquito en este pasaje. Dice así, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, dice Pablo. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes, les comuniqué a ustedes lo más importante
y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Así que ahí está la cita de este casi resumen del Evangelio. En este pasaje, ¿qué es lo que observamos? Bueno, observamos 4 elementos esenciales del mensaje del Evangelio. O sea que esta buena noticia que se enseña, se propaga a través del ministerio de una iglesia, que se congrega en un templo, son los elementos esenciales de esta buena noticia que compartimos desde ese lugar y desde todo lugar donde un creyente se encuentra. Así que, ¿es esencial entenderlo? Claro que sí. ¿Es esencial saberlo? Por supuesto. ¿Es esencial seguir compartiéndolo? Claro que sí. Así que 4 elementos vamos a ver acerca de esto. Y los elementos principales o esenciales, debí haber puesto yo ahí en el cuadrito, son los siguientes. Primero que nada, la frase murió por nuestros pecados en el pasaje es muy importante. Por eso podemos decir, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál fue el propósito de venir el Hijo de Dios a la tierra? ¿Conocer Belén? ¿Conocer Jerusalén? ¿Caminar por el mar de Galilea? No. El propósito de Jesús fue dar su vida por rescate, por amor, para que nuestros pecados quedaran borrados. Entonces, como nos dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Romanos 3:23, también en otra versión dice, por cuanto todos pecaron, somos destituidos o hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pues en esta versión que estoy usando, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, pues todos hemos pecado, nadie se salva, nadie se puede excusar de esto, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, la realidad del pecado debe ser reconocida por todos los que se aproximen al trono de Dios para salvación. Y aquí hay un pequeño problema. Cuando uno menciona esto, hay algunas personas que dicen, oiga, Señor, si no reconocen el ministerio de uno como pastor, oiga, Señor, pero yo soy un buen ciudadano, yo me porto bien. Fíjese que yo pago mis impuestos, trato bien a mi familia, hasta voy a la iglesia un par de veces al año. Es decir, ¿por qué me trata de esta manera como que yo fuera una mala persona? Bueno, ahí está el pasaje otra vez, que lo dice claramente. Pues todos hemos pecado. Nadie, dice ahí. No dice algunos, no dice puede que sí, puede que no, usted. No, dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Y cuál es esa meta gloriosa establecida por Dios? Bueno, que nos presentamos santos y limpios delante de Él. Así que la realidad es que todas las personas deben reconocer que no hay manera de acercarse al trono de Dios de la manera en que estamos, porque todos somos pecadores. Ahora, lo siguiente que hay que recordar es que la paga, dice, del pecado, ¿cuál es? La muerte, dice Romanos 6:23, ahí un poquito más adelante. Entonces, debemos reconocer la desesperanza porque tenemos esta culpabilidad y si no somos perdonados, entonces no tendremos otra opción más que caer en la severidad y claridad de este pasaje. La paga del pecado es muerte. Así que si yo no tengo perdón de mis pecados, cosa que por mis propios méritos es extremadamente difícil lograr, solamente la gracia de Cristo lo va a permitir. Así que sin esta verdad fundamental, ninguna presentación del Evangelio está completa. Es decir, cualquiera que diga, no, solamente recibe a Cristo en tu corazón y todo está arreglado, bueno, no es suficiente, sino entender primero este primer paso. Cristo murió, para eso vino, por nuestros pecados. Vamos al segundo elemento. De los elementos
principales que hacen esencial la presencia de la iglesia en este mundo es el siguiente. La persona y obra de Cristo son componentes indispensables del Evangelio. ¿Por qué declaramos esto? Porque sin la figura de Jesús no hay esperanza para usted ni para mí. Ya dijimos que el Señor vino para pagar por nuestros pecados, por todas las personas. Sin embargo, hay una condición. Esto no es automático para todo el mundo, no importa dónde esté, lo que crea o no lo crea, lo que haga o no lo haga. No, no es así. La persona de Cristo en esto es un componente indispensable. ¿En qué sentido? En que usted tiene que aceptar esta verdad. Y eso es lo que enseñamos en la iglesia. Es lo que enseñamos en el templo. Es lo que de una manera u otra tratamos de que todo mundo lo entienda. Por eso debemos entender que también Cristo pudo hacer esto porque Él también es Dios. Dios no solamente es el Hijo, sino también es el Padre. Dice Colosenses 2:9 lo siguiente: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano como hombre. Es decir, cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él vino en el papel de hombre, que iba a probar con ese papel de que Él, a pesar de su humanidad, a pesar de su carne, a pesar de que tenía que vivir, comer, experimentar el dolor como usted y yo lo tenemos que hacer, Él también era Dios. Él sabía de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Así que, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano como hombre. Jesús, la diferencia está en que Jesús vivió en la tierra sus 33 años de vida sin pecado. Aun cuando se enojó un par de veces, nunca cometió pecado. Nunca se apartó de lo que la Biblia enseña. Jesús vivió una vida sin pecado que nosotros no podemos vivir, porque nuestra humanidad pecaminosa nos arrastra a cometer pecado. Ahora, Él vivió una vida sin pecado, como dije, y nosotros nunca podríamos lograr eso. Pero 1 Pedro 2:22 lo dice claramente: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Jamás engañó a nadie. Por lo tanto, es el único que podía morir una muerte sustitutiva en lugar del pecador. Es decir, es el único que puede ponerse en sus zapatos, en mis zapatos, y cosechar las consecuencias de nuestras acciones y pagar por aquello que no hemos hecho correctamente delante de Dios. De esa manera somos limpios, somos regenerados, somos puestos en condición de ser presentados delante de Dios. El pecado del hombre, contra un Dios infinito, un Dios santo, requiere también de un sacrificio infinito y santo. Por eso solo Jesús es el que puede hacer eso. Ahora, Jesús fue a la cruz para pagar la deuda que usted y yo tenemos con Dios. Él pagó nuestra deuda. Lo que le correspondía pagar a usted, lo que me correspondía pagar a mí, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Todo pecado ya quedó totalmente clarificado. Y aquellos que son cubiertos por su sacrificio heredarán el reino de Dios como hijos del Rey. Usted y yo, dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que somos hijos del Rey. Entonces, todo aquel que se transforma en familia de Dios es que ha reconocido todas estas cosas. Es decir, reconocemos que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Reconocemos que tenemos que entender y creer que ese Cristo, el Hijo de Dios, vino para eso y yo acepto esa realidad. Así que son las primeras dos cosas esenciales que vemos de parte de la iglesia y que es nuestro deber comunicar. Vamos al tercer elemento. La resurrección de Cristo provee vida eterna a aquellos que lo siguen. Entonces,
¿Qué nos está diciendo en realidad el tercer aspecto acá? Que la resurrección de Cristo es un elemento esencial del Evangelio. Si Cristo hubiese muerto, nada habría acontecido. Pero como Él venció la muerte, Él se transforma en la prueba viviente del poder de Dios. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Pensemos en otras religiones. No queremos ofender a nadie, pero hay que entender. Hay muchas religiones que tienen un mediador, que tienen una figura que intercede por ellos. Bueno, la mayoría de esas religiones tuvo a un hombre, a una persona. No voy a decir nombres para no molestar a nadie, pero esas personas, después de que vivieron su vida, ¿qué pasó con ellos? Fallecieron, como todo ser humano, y están enterrados en algún lugar. Allí son venerados, allí son adorados, pero están muertos. ¿Qué valor tiene seguir adorando a una persona, seguir sus pasos si ya no está con nosotros? En cambio, Jesús, pues hasta los más escépticos han tratado de buscar dónde está sepultado Jesús y no lo encuentran. Muy simple la razón por qué no lo encuentran. No lo encuentran porque Jesús resucitó. Y dice la palabra que Él ascendió a los cielos y está hoy a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por usted y por mí. Así que solo Él puede quitar el aguijón de la muerte y obtener la victoria sobre la tumba. Dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 15, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues la muerte no está porque ha sido vencida. Y en Cristo viviremos toda la eternidad junto a Él. Así que ningún otro fundador de ninguna otra religión ha trascendido la muerte y puede prometer lo mismo que Jesús promete. Así que no olvide, todas las religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo final fue la tumba. En el caso de Jesús, el término de su estadía aquí en la tierra no fue la tumba, sino que fue el propio trono de Dios, a la derecha del Padre, haciendo una tarea. El Señor no descansa hasta el día de hoy preocupado por usted, ayudándole a usted, intercediendo por usted y por mí, por supuesto. Así que ese es el tercer elemento esencial de lo que una iglesia hace, de lo que una iglesia enseña, de lo que se practica en un templo de oración. Y el cuarto elemento es el ofrecimiento de la salvación, es un regalo para que todo aquel que cree, ¿verdad?, lo tenga, basta que crea en Él. Cristo ofrece su salvación como un regalo. Y hablemos rápidamente de lo que es un regalo. ¿Le cuesta a usted cuando alguien le da un regalo a usted? ¿Verdad que no tuvo que pagar la factura de ningún lugar donde se compró? Simplemente se le regala, a usted no le cuesta nada. Usualmente es un regalo que a usted le va a agradar, lo va a impresionar, va a estar agradecido por ese regalo. ¿Cuánto le costó? Nada, simplemente el cariño de esa persona por usted. Bueno, la salvación, lo que Jesús ofrece, es un regalo. No hay ninguna condición para usted. No tiene que depositar $1,000 en una cuenta celestial, no tiene que poner $1,000,000 tampoco en ningún otro lugar. Simplemente usted recibe esa salvación y con eso va a recibir un montón de bendiciones, gozo, alegría, dones espirituales, etc. Pero está libre de cualquier cargo. O como decimos por estos lados, free of charge. No hay cargo para usted. Así que su salvación es un regalo. Como tal, solo puede ser recibida por fe. Es decir, lo que usted tiene que soltar, ceder, es que usted crea.
y con tal de creer, con una fe del tamaño de una semillita de mostaza, tiene suficiente para ser acreedor a esa salvación. Así que no hay otra manera, no es por obras, no es por mérito, no es que usted tenga que correr una maratón y tener que andar de rodillas o golpearse, nada de eso sirve. El Señor se la regala porque a Él le place hacerlo y lo hace por puro amor a usted y para conmigo. Ahora, como nos dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, esta es una metáfora para referirse a que esto estuvo disponible primero para el pueblo de Dios, pero se extendió a todas las razas, a todas las naciones, en esa revelación maravillosa que el apóstol Pedro tuvo a orillas del mar Mediterráneo, cuando Jesús le dijo que no había que hacer distinción ni de personas ni de razas. Y como agrega más adelante, el propio Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, te apropias de ese regalo. No se olvide de esto. Cuando alguien le trae un regalo, se lo entrega a usted, pero no es suyo hasta que usted no lo toma y lo recibe. Esta acción, Pablo aquí en Romanos 10 lo señala de esta manera. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que aquí hay un par de acciones que van a dar evidencia, van a demostrarle a Dios y al mundo que usted está creyendo, es que tiene que decirlo con la boca. No se vale solo pensarlo, no se vale solo imaginarlo en la mente, usted tiene que decirlo con voz fuerte y con voz llena de convicción. Usted confesará con su boca que Jesús es el Señor y vas a creer en Él con todo tu corazón y que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo resucitó. Es decir, usted también cree en la resurrección de Jesús. ¿Usted vio ese evento? No lo han transmitido por televisión, ¿verdad? Yo tampoco. Pero lo creí un día en mi vida por fe, porque tuve esa convicción de que el Señor fue levantado de los muertos, que al tercer día resucitó y, como dice el pasaje que ya les he citado, hoy está a la diestra del Padre. Así que, volviendo a la pregunta de hace un momento atrás, ¿son los templos lugares esenciales que brindan servicios esenciales? Fíjese que lo otro que estuve investigando un poquito esta tarde fue la palabra servicios. La palabra servicios. Y la palabra servicio tiene una cantidad de opciones porque se aplica para muchas cosas. Hasta para cuando usted tiene un tenedor, una cuchara y un cuchillo, le llamamos el servicio, ¿verdad? Es decir, todo aquello que sirve para ayudar a algo o a alguien. Esa es la acción del servicio. Así que el servicio puede ser una asistencia, como ese tenedor que lo asiste a usted a comer. Puede ser una ayuda. Trate de comer sin esos utensilios, pues va a tener un poco de problemas o va a quedar con las manos todas con comida. Va a ser también un trabajo, va a ser un destino, va a ser una prestación. Así que si podemos leerlo de cualquiera de esas maneras, son los templos lugares esenciales que brindan asistencia, ayuda, trabajo, que definen su destino. Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Y ahora, la segunda pregunta, bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? Bueno, y ya lo hemos dicho, son 4. Todos los hombres somos pecadores. Así que si hay alguien hoy que no ha entendido la esencia del Evangelio, pues apodérese de esto porque aquí está la consecuencia de que alguien defina esto como esencial porque lo es. Y todo aquel que no toma en cuenta esto corre el riesgo de ser apartado de la gracia de Dios.
Porque si no ha confesado, si no ha creído, si usted no acepta esto, pues no habrá lugar para usted en la presencia del Señor. Así es que repasemos. Número 1, todos los hombres somos pecadores. Ahora, hombres aquí es una palabra genérica, así que estamos hablando de damas y de varones y de toda persona somos pecadores. Segundo, la muerte de Cristo en la cruz es lo único que puede pagar por esos pecados. Así que si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y que fue a la cruz para pagar sus pecados, usted está ejerciendo esa fe. Tercero, la resurrección de Cristo provee vida eterna a aquellos que lo siguen. Es decir, la condición para, como dice Juan en 1:12, llegar a ser hijo de Dios es que usted acepte estas verdades, lo confiese con su boca y lo crea con todo su corazón. Y finalmente, el ofrecimiento de la salvación es un regalo para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él crea. Así que ahí está la condición esencial. Y otra vez estamos con la palabra esencial del mensaje del Evangelio. La buena noticia es que con la ayuda de Jesús, usted, todos los que estamos en la iglesia, todos los que hemos creído en Cristo, ya hemos resuelto este problema para nuestra vida hoy, pero también para nuestra vida en la eternidad. Así es que ¿son los templos lugares esenciales para este mundo? Así es. Y dentro de unas pocas semanas estaremos juntos otra vez, reiniciando poco a poco la normalidad en nuestros templos para seguir adorando, para seguir enseñando, para seguir comunicando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración y con la invitación para que este domingo que viene, 11:15 de la mañana, nos encontremos otra vez aquí en Facebook Live para tener comunión de nuevo, para tener noticias nuevamente, para adorar al Señor, para entregar nuestras ofrendas a nuestro Dios y para recibir el mensaje de su palabra. Vamos al Señor. Padre nuestro, una vez más, te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día, por tu cuidado, por tu amor, por cada una de las familias de la iglesia. Señor, no hemos sabido de ninguna otra necesidad, pero si la hay, y si alguna familia en este momento en oración te lo pide, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que tú tomes el clamor de cada uno de nuestros corazones y tú obres de acuerdo a tu santa, perfecta y divina voluntad. Oramos, Señor, por la familia del hermano John Hasley, por él y por su esposa, para que tú los fortalezcas, los sigas fortaleciendo y que muy pronto puedan estar en su casita, Señor, disfrutando de la compañía de los suyos y también de tu presencia en sus vidas. Señor, y ahora que hemos visto este tema y que todavía nos convence más y nos llena de alegría saber que estamos en una misión esencial en este mundo, comunicar las buenas nuevas de salvación, te pedimos que nos sigas dando oportunidades de testificar, de compartir con otros, de enterar a este mundo que sin Cristo no hay esperanza. Y Señor, que con Cristo, con coronavirus o sin coronavirus, somos más que vencedores. Así que Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de mis hermanos y con cada uno que nos ve en esta hora. Padre, gracias por todo. Oramos con acción de gracias. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.